Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en América Latina y particularmente en Sudamérica. Pero eso que está ocurriendo en América Latina y en Sudamérica también está en el resto del continente. ¿Qué está ocurriendo? Pues el socialismo está ganando espacios. Gracias a la pandemia, gracias a la poca eficiencia de los gobiernos de centro derecha, no vamos a escapar de hacer un análisis sobre estos puntos y particularmente vamos a conversar sobre los procesos que están este año, son procesos electorales difíciles que tienen como característica fundamental el tema de la pandemia. En Ecuador, el 7 de febrero. Hay un proceso electoral también en Chile, tenemos en Perú, en Honduras, hay un proceso parlamentario en México, en Argentina, y todos estos elementos que se están presentando en materia de discusión de la política y la dinámica están relacionados con las respuestas que la gente quiere sobre el gobierno, qué es lo que el gobierno quiere, cómo se están transformando estas relaciones entre la sociedad y el Estado. Todo eso lo vamos a discutir con nuestros invitados del día de hoy, pero antes de entrar y empezar nuestra conversación, quiero pedirles que por favor se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios, sus opiniones. Hoy queremos agradecerle a Migdalia Chirinos por moderar el chat, también a Nesta y a Finky, que todavía no se han incorporado, esperamos que lo hagan, pero ahí contamos con Migdalia Chirinos, muchísimas gracias. Y a todos ustedes recuerden que estamos en una época bastante compleja, donde la censura marca la pauta. Vamos a darle la bienvenida a nuestro colega Rolando Descampotriés, él es boliviano, pero nos atiende desde Sudamérica, desde algún país de Sudamérica, y nuestro aliado desde España de Libres 2.0, Luis, bienvenido. Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues agradecerte la cobertura, querida Maybot, como siempre presentes. Aún estamos en Bogotá y vamos a estar unos días más todavía. Y saludo pues a la gente que nos ve por las redes sociales en Nueva York, en Sudamérica. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Rolando, por atendernos. Son muchos los temas y Luis también que nos toca, porque no queda la menor duda que se está ampliando el socialismo. Y no el socialismo a la europea, que ya no sabemos si están a la europea, sino un socialismo que se parece mucho más a la cubana o llegar al caos de la venezolana. Les pregunto, en estos momentos estamos frente a un proceso electoral que se va a iniciar, por ejemplo, el próximo mes, que ya está aquí, llegando, es la próxima semana, de hecho, en Ecuador, en la primera vuelta. Pero allí todas las encuestas, si es verdad que las encuestas están reflejando, yo tengo muchas dudas hoy en día sobre las encuestas, porque las encuestas son una parte, una herramienta importante también de la manipulación de la opinión pública. Pero allí se dice que el candidato correísta ganar con el señor Lasso y podrían ir a una segunda vuelta, eso es lo que se espera que ocurra, pero no sabemos. Lo que sí sabemos y lo que sí tenemos claro es que en la medida en que el Estado ha sido incapaz de ofrecer respuestas a la ciudadanía por la pandemia, eso ha sido aprovechado por los políticos populistas de izquierda para meterse y para ganar el afecto de la gente. No sé si quiere hablar primero Rolando y luego Luis. Adelante. Rolando. Claro que sí. Mira, es un poco alarmante lo que está sucediendo en América Latina. Creo que podemos llamarlo el socialismo del siglo XXI 2.0. Es su segundo envión. Lamentablemente, esa supuesta transición que tenía que darse con los gobiernos de centro derecha, ejemplo, Mauricio Macri en Argentina,
otro ejemplo, Yanine Áñez en Bolivia, fueron un aborto político. No se dio una transición y esto corre el riesgo de hacer una profundización, una agudización del problema del socialismo del siglo XXI. En el caso específico de Bolivia, de Argentina, que te acabo de citar, los 14 años, 15 años de socialismo en estos países han abierto las puertas a una crisis económica. Mauricio Macri, en el caso de Argentina, logró de cierta manera frenar en algo y ahora le toca al socialismo argentino encarar la crisis que ellos mismos han provocado. Lo propio está sucediendo en Bolivia, donde 11 meses que fueron muy breves de Yanine Áñez no hicieron nada por la economía, por la salud, por nada, y ahora un gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia, a la cabeza de Luis Arce Catacora, que por cierto, durante 12 años fue el ministro de Economía de Evo Morales. Él tiene que encarar el desastre económico que ellos mismos han generado. ¿Quién sabe si esta situación de darles de su propia medicina logre concientizar al pueblo? Porque al fin y al cabo, por lo que hemos visto en Argentina, que yo he vivido en la Argentina también, y en el caso de Bolivia, no se trata de que los políticos cambien, porque el político no va a cambiar mientras el pueblo no cambie. Y pareciera que la pandemia, la crisis económica, la crisis social, tiene que agudizarse para que el pueblo realmente recapacite en qué y en quiénes va a poner la confianza para la dirección del país. Luis. Sí, bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con el análisis de Rolando, pero yo sí que apuntalaría que quizás yo en esto tengo un poquito de gen conspiranoico, porque creo que están replicando los mismos comportamientos para lograr la misma sociedad. Es que son demasiadas casualidades. Se van viendo los mismos procesos en todos los sitios. Ahora hablábamos de las encuestas. Las encuestas sirven para establecer esa famosa matriz de opinión que hace un frame en la población que entienden como lo normal, entienden que aceptan mejor el resultado posterior, etcétera. Es un elemento de corrección política, es un elemento que provoca el efecto arrastre y por eso vemos vinculadas a determinadas encuestas, a determinados editoriales de determinados periódicos según su línea editorial y su feeling político. Esto es una cosa que es muy evidente. Y a mí me preocupa muchísimo que estamos viendo en unos países determinados procesos como pueden ser la censura en redes, por ejemplo, ahora lo hemos vivido en España. Lo que ha vivido Trump, lo que ha vivido todo esto de la censura por Twitter, etcétera, ha pasado justo cuando estamos comenzando un proceso. Hoy se daba la inauguración de las elecciones en Cataluña, aquí en España, y hoy se ha censurado a este partido político, exactamente igual que sucedió en Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que todos estos procesos se van replicando quizás para lograr esa sociedad inactiva o que tarde más en reaccionar, que el problema necesite de una gravedad mayor a la hora de que la gente diga, ya es hora, ya hasta aquí. Quizás sea un poco como lo veo yo. Yo creo que están apuntando, definitivamente hay como una especie de marco en el que aparecen una serie de herramientas, las encuestas son unas, es importante el uso de los medios de comunicación que forman parte de corporaciones que crean matrices de opinión que están única y exclusivamente de acuerdo a sus propios intereses. Y así se arrastra a la población y se manipula. Nosotros estamos viviendo en estos momentos en Estados Unidos algo que jamás se hubiese podido imaginar 10 años atrás o tal vez ni siquiera 5 años atrás. Pero lo estamos viviendo aquí, la censura y todo lo que tiene que ver con el gobierno por decreto que estamos teniendo en Estados Unidos, con una serie de anormalidades, de abuso de poder y de prácticamente aplastamiento de una mayoría contra una minoría que está silenciada, golpeada y desfinanciada y judicializada. Entonces, si lo pasa la gente aquí en Estados Unidos, obviamente lo va a pasar en América Latina. Somos un reflejo. Rolando, tú lo viviste también en Bolivia. El caso de Bolivia fue importantísimo para lo que puede ser los procesos que vienen en adelante en América Latina. No, claro que sí. Yo creo que Bolivia estuvo a punto de darle una lección a Sudamérica, sino al mundo, en el tema del manejo de la democracia, con los levantamientos de octubre del 2019, un rescate urgente de la democracia. Inclusive, bueno, ya la OEA estableció como un fraude del 2019, se repitieron las elecciones del 2020, pero de manera descarada, en estas elecciones del 2020, vuelve y se repite el mismo canal, el mismo camino de fraude del 2019.
Yo personalmente, como te he comentado, querida Maybord, hemos analizado con los ingenieros que hackearon la información del padrón electoral. Se evidencia la existencia de fantasmas, gente de más de 100 años que llevan muertos 100 años y están votando. Hay un descaro que uno no logra cómo explicar. Hombre, si la supuesta derecha, porque no creo ni izquierdas ni derechas, si la supuesta derecha tomó el poder en Bolivia, se lo entregaron a Yanine Áñez y no hicieron nada. No hicieron nada y es algo que se puede repetir en otros países. Veremos qué sucede en el caso del Ecuador. Pero yo por eso insisto mucho en concientizar al pueblo. Lo que decíamos en la primera parte, tiene que dolerle mucho al pueblo para que el pueblo cambie. Hablábamos de tocar fondo, también algo le entendía a Luis ahí, de que tocar fondo, pero tocar fondo es un concepto. Uno toca fondo cuando uno decide hacer algo para cambiar. Mientras no decidamos hacer algo efectivo y contundente para cambiar, el fondo sigue reescribiéndose. Y lo que duele ver en América Latina, no sé, en el caso de España, Luis nos dirá, es que el pueblo no aprende. El pueblo no aprende, pero la pandemia, específicamente la pandemia del COVID-19, tampoco nos ayuda, porque en Bolivia se está dando una mezcla, y tal vez sea un ejemplo para lo que puede suceder en otros países en este 2021, que se vienen varias elecciones. La peor combinación que se puede dar es un pueblo necesitado y conformista, junto con líderes necios, mediocres, y por otro lado, un socialismo del siglo XXI que es implacable. Es implacable porque hay que aceptarles que están organizados, a diferencia de lo que pasa con la derecha. Ojo que digo organizados, pero no hay que quitarles lo que sucede con la izquierda a nivel de Latinoamérica. Hay un resquebrajamiento en la propia izquierda, en los partidos de izquierda. Yo te comento, por ejemplo, el día de ayer, el presidente del consejo de un municipio de Cochabamba lo ataron a una columna del edificio y lo vistieron de mujer, con pollera y con sombrero de mujer, su propia gente, las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos camino a las elecciones subnacionales y la cúpula del movimiento socialismo ya había determinado los candidatos, pasando por encima de la voluntad de las bases. Entonces, sí hay un resquebrajamiento, pero es una lucha por el poder, a quién le toca el turno de robar. Y volvemos a lo mismo. En realidad lo que hay es una falta de valores en el pueblo que hasta que no nos cueste, hasta que no nos duela, no vamos a cambiar. Así es, hay un proceso que se está llevando también, y esto a muchos venezolanos les cuesta entenderlo, porque se había planteado una posibilidad diferente para el caso de Venezuela desde la tutoría de los Estados Unidos y los países de la comunidad internacional. Se logró un consenso en el año 2019, se designó al que era presidente de la Asamblea Nacional Legítima, a Juan Guaidó, como presidente interino, y se empezaron a establecer una serie de agendas que no se cumplieron, no concluyeron en absolutamente nada. Hoy en día, ya algunos países, como por ejemplo República Dominicana o Alemania, hoy le han retirado el apoyo a Juan Guaidó. Ya se está hablando aquí abiertamente en los Estados Unidos de la búsqueda de un consenso para realizar elecciones que muy probablemente al grupo de Ecuador, de Chile, de Perú, de Honduras y Nicaragua se le sume Venezuela con unas elecciones, porque se está empujando, y quisiera que Luis nos ampliara los detalles de lo que está pasando en Europa, porque se está empujando a que haya no solamente elecciones de gobernadores y alcaldes, que eran las que se suponía el régimen iba a realizar. Ellos hicieron unas elecciones parlamentarias en diciembre que la comunidad internacional no reconoció, porque habían hecho basado en todo lo que se ha denunciado de fraudulento. Fraudulento como en Bolivia, el padrón electoral, donde votan muertos, vivos, exiliados, no exiliados, gente inventada que no existe, pero esto es un modus operandi del socialismo o de estos modelos híbridos criminales. O sea, también ahora se plantea, y todo el mundo se pregunta, esas elecciones donde hay fuerzas políticas internas de Venezuela que ya han manifestado que van a participar en esas elecciones, independientemente si se revisa o no, si se limpia o no el padrón electoral, si se quitan o no los miembros del Consejo Nacional Electoral porque han demostrado una conducta poco ética en el cumplimiento de su labor. Es decir, pareciera que estamos cegados y ese movimiento se está dando. Y les digo que aquí en los Estados Unidos yo estoy alerta porque hay muchas reuniones, mucho lobby.
lobby de la izquierda que es muy fuerte hoy en día aquí en Estados Unidos para buscar una salida en el que Maduro está incluido, porque ellos consideran, el grupo de la izquierda considera que Maduro es un gobierno legítimo y tan es así que tienen una misión en la ONU con representantes del régimen de Maduro. Y también se ve el movimiento de congresistas, de lobistas, de miembros del Partido Demócrata, muchísimos de aquí de Nueva York. En la medida que pasa el tiempo van saliendo más y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que sí creemos es que aquí se va a plantear una especie de negociación, que crean o no crean que si van a negociar con un criminal o no, no sabemos, pero eso es lo que está planteado en estos momentos para que haya unas elecciones generales en las que Maduro participe también. Eso es lo que se está hablando. No sé si van a estar de acuerdo al final de la historia todos los que están trabajando, todos los actores, pero se plantea que Maduro esté. Entonces imagínense ustedes todo lo que se puede ver en esto. Y otro aspecto importante que quiero destacar en esta conversación, Rolando y Luis, es un factor fundamental, que es lo que es el crimen organizado en el proceso político. Así que quisiera escuchar a Luis sobre el planteamiento y luego a Rolando. Sí, bueno, la verdad es que has tocado muchos temas, Maybor, pero es que es un mapa en el que están todas estas cosas, ¿no? A ver, cuando se ha hablado aquí del padrón y de los fantasmas y de todo esto, la gente igual puede pensar que esto es algo que es una opinión personal o algo así. Yo, cuando he tenido la oportunidad de hablar con los expertos que han analizado el padrón, lograron quedarme sin palabras en directo. Cuidado, que eso es difícil que a mí me pase. Bueno, pues establecieron, y además parece que lo estoy viendo ahora mismo, un gráfico de cómo iba incrementándose el padrón, y además incluso había personas que votaban 2 veces o que había un descontrol absoluto, porque dentro de la propia Bolivia hay movimientos de población y eso, lógicamente, eleva el padrón de un sitio, pero debiera de descenderlo en el sitio donde se van, pero no ocurre. O sea, es una constante, el padrón nunca baja. O sea, es una constante evolución que además guarda bajo llave el gobierno y bueno, bajo esa premisa pues pueden hacer y deshacer lo que quieran. Es algo verdaderamente increíble. Al respecto del tocar fondo, sí que me gustaría decir que obviamente tocar fondo no es un retiro de fin de semana, ¿no? Y que hay una ecuación a la cual está sometido. Y esto lo están haciendo en España, lo están haciendo en toda Hispanoamérica, lo están haciendo en Estados Unidos, y la ecuación es la siguiente. Ellos saben que el pueblo tiene una resistencia y que el pueblo dice, bueno, cuando me duela, pues es cuando me voy a rebelar. Pero lo que se busca es el efecto Venezuela. Dice, voy a tenerte con paguitas o te voy a tener subvencionado, es decir, voy a retrasar tu capacidad de reacción hasta que te sea demasiado tarde como para reaccionar, porque voy a tener absolutamente el control de todo. Esa es la ecuación del globalismo. Y a mí me preocupa mucho porque todas estas alianzas a las cuales se ha referido Maybor ahora mismo, todas estas alianzas, yo he venido denunciando que son salirse del eje del mundo libre para alinearse con lo que entendíamos que eran pues las repúblicas bananeras, las narcodictaduras, etcétera, etcétera. Pero ahora, digamos que no hay un mundo libre versus un mundo por desarrollar o algo así, sino un mundo revolucionario, o que se asume como revolucionario, o que los países desarrollados asumimos que van en la línea del gran reset y toda esta historia que nos quieren montar ahora, que es lo que están aprovechando y la dialéctica que están armando para conducirnos a esta aberración suya, que es pues esto del nuevo orden mundial bajo un marco de pandemia en el cual estamos todos asustadísimos o nos tienen asustadísimos y están aprovechando la coyuntura para una agenda globalista sin ningún tipo de vergüenza. Tenemos al presidente aquí de España que está en la misma línea de Biden, que Biden está firmando, se ha liado a firmar cosas, no hace otra cosa más que firmar.
Este señor lo han puesto, está ahí sentado y ustedes verán fotografías de Biden como sentado delante del cuadro de las plumas, hoy ha vuelto a firmar no sé cuántas cosas y ya le han acusado, ya hay varios fiscales que le han dicho, cuidado, que se está usted extralimitando. O sea, y este señor evidentemente no está redactando todas esas órdenes ejecutivas que le están colocando delante porque no hace otra cosa que firmarlas. Recordemos que ayer pues teníamos otra vez, bueno, y hoy hemos tenido otra vez foro de Davos y este señor no se presenta y es por videoconferencia. O sea, el personaje pues es que es para estudiarle bien a fondo. En fin, bueno, yo sí que quería que quedase claro que todas estas alianzas que ahora mismo hay tienen una dirección. Tienen una dirección. Eso lo ha dicho muy claro Pekín. Ha dicho que detener a China es una misión imposible. Y esto, pues pueden dar muy buen testimonio todos los países de Hispanoamérica, donde saben que ha sido tomado, pues buena parte estratégica y concretamente, vamos a verlo ahora, en las elecciones de Ecuador, porque el candidato de China sabemos que es el correísta. Es decir, este mapa es así. Rolando, es así como tú lo estabas planteando. Adelante. No, es que es así, hay que ser muy claro y yo le aplaudo a Luis que sea muy claro con lo que se ha dicho. China tiene una influencia muy grande y ahí hay que preguntarse, como lo hablamos en otro programa, el socialismo del siglo XXI es una herramienta para los opositores a la hegemonía americana a nivel global. China, Irán, Rusia, principalmente, que son los auspiciadores del socialismo del siglo XXI en la región. China acapara los recursos naturales de Latinoamérica porque necesita suplir esa gran fábrica mundial que hay en China. Y obviamente tiene que meterse también en la política. Esto es complicado, pero hay que ver qué va a hacer Joe Biden, ya que expandimos un poco más nuestro análisis a algo más global. Joe Biden tiene todos los indicios de ser un socialista, pero más allá de lo que quiera el Partido Demócrata en los Estados Unidos, está la agenda del sistema, la agenda del Estado americano, ¿no? Que está gobernado principalmente por el capitalismo, por el dinero. Va a tener que enfrentarse a una serie de posibles presidentes de izquierda, centro izquierda o de izquierda extrema, dependiendo de quién gane, pero pareciera que sí se va a dar un nuevo giro a la izquierda. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda que va a seguir realmente Joe Biden? La que se prometió socialista en la época de las elecciones, preelecciones en realidad, o va a seguir esa proyección a 40, 50 años que siempre maneja ese estado profundo de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que tenemos que ver porque tiene consecuencias muy fuertes el descuidar el patio trasero, porque aceptemos algo, América Latina sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica y China está aprovechando mucho eso. China, si bien está realizando la misma maniobra, pero más agresiva que utilizaron los americanos en la década de los 60, 70, con préstamos masivos, endeudando a dictaduras para que pague el pueblo después, China lo está haciendo de una manera más efectiva, más rápida, y no solamente en América Latina, también en la parte de Asia y en África. Entonces, hay como un cambio de hegemonía en este preciso momento que puede demorar unos 7 años, 10 años. Y inclusive hoy día me leí un artículo que me erizó un poco los pelos porque compara la situación actual con lo que se vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un cambio de hegemonía y surge los Estados Unidos de Norteamérica. Quien está surgiendo ahora es China. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Será que nos arrastran a un enfrentamiento bélico? Lamentablemente, un enfrentamiento bélico siempre es precedido por un enfrentamiento económico, que es lo que estamos viviendo. Y América Latina es uno de los principales peones en ese sentido, porque va a suplir de materia prima a quien gane esa contienda económica y ojalá no sea militar. Pero no creo que sea una misión imposible el detener a China, Rusia, Irán y todo lo que ello significa, porque vamos a aceptar algo. Hay mucha sospecha de que en realidad ese trío también puede estar financiando grupos terroristas, lo que se llama las proxy wars, de un lado y de otro. Y en el caso específico, por ejemplo, de Bolivia, Bolivia puede ser inclusive un eslabón débil para ese trío de Irán, China y Rusia. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, como tantas veces te lo he dicho, querida Maybord, el narcotráfico en Latinoamérica nace principalmente en Bolivia. Estamos hablando de 230 toneladas de cocaína que se producen, que salen de Bolivia cada año, según el reporte del 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas para el Narcotráfico. Entonces, estamos hablando de 20, 25 mil millones de dólares anuales, dependiendo cómo lo quieres calcular. Y si encima de eso le pones que el Departamento de Estado americano calcula que Hezbollah
tiene un presupuesto anual de $1.000 millones y que es financiado en parte por el narcotráfico. Hombre, Bolivia juega un papel importante en todo eso. Ahora, manejar países como Bolivia, restablecer la democracia y combatir el narcotráfico es relativamente barato en comparación a un enfrentamiento con Irán, Rusia o China. Entonces, creo que está clara la estrategia de lo que se puede hacer, atacar países pequeños como Bolivia para recuperar la democracia, por ahí Venezuela. La pregunta es ¿por qué no se ha hecho? Esa es la pregunta que hay que hacer. La voluntad del pueblo la hay, pero aceptemos algo. Sin apoyo externo, en el caso de Venezuela, yo te soy crudo y claro, en el caso de Venezuela, es tarde para la diplomacia. Diplomacia en el caso de Venezuela, llamar a elecciones es inocuo ante el poder que tiene y el apoyo que tiene Maduro en Venezuela. Es inocuo, las cosas tienen que darse por las malas, lamentablemente, y Bolivia va camino a lo mismo. Entonces, ¿se puede hacer algo antes de llegar a eso? Lo dudo mucho, te soy honesto. Pues obviamente el tema está en que pareciera que hay alianzas importantes. Cuando les digo que puede haber movimientos, porque los hemos visto, he tenido oportunidad de conversar con mucha gente. Hoy, de hecho, conversé con 2 personas que son demócratas de izquierda en Nueva York. Todos los demócratas que tienen puestos salientes de liderazgo son de izquierda. Y ellos están aliados con muchas organizaciones de izquierda radical que son aliadas del régimen de Nicolás Maduro. A lo largo de lo que ha sido el proceso de la revolución bolivariana, Nueva York ha sido una parte muy importante en ese proceso. Chávez vino aquí muchas veces, Chávez regaló petróleo a los pobres del Bronx y en base a eso estableció alianzas estratégicas hasta con la familia Kennedy y con grupos de izquierda que son demócratas y que tienen y saben cómo moverse en materia de lobby. Por eso es que cuando llega Biden al poder, ya esos grupos estaban reactivados. Aquí hay movimientos importantísimos que se están dando y que no salen a la luz pública porque aquí los medios de comunicación tienen una línea de información que no incluye este aspecto en particular. Y cuando se habla, yo le he preguntado, pero ¿cómo van a ir a elecciones? Que usted no, o sea, aquí se declaró a Nicolás Maduro, tiene un expediente criminal, están pagando una fortuna para poderle ubicar su cabeza en el Departamento de Justicia y ellos dicen que todo eso ellos lo quieren revisar. No están en el Congreso, pero tienen una línea directa con los representantes del Congreso. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. En todo caso, le digo, pues esto en el fondo no pinta nada bien. Tenemos una semana y media con un gobierno por decreto en el que se ha empezado a cambiar toda la estructura desde el punto de vista económico. Ya hoy se estaba hablando y ahora cuando vamos a la segunda parte del programa, les vamos a explicar las últimas informaciones que hay, que son espeluznantes. Desde la reforma a la Corte para incluir todos los jueces que sean necesarios para que ellos puedan cambiar todo, porque es una mayoría arrasante que quiere acabar todo y esto lamentablemente me hace recordar mucho a América Latina. Otro punto que quería tocar con ustedes es el caso, por ejemplo, de Honduras, que tiene previstas las elecciones en noviembre de este año. En Honduras hay una situación que no se diferencia mucho de la de Venezuela. El presidente actual, Juan Orlando Hernández, él ha sido mencionado por los fiscales federales de aquí de Nueva York por estar vinculado con el narcotráfico. Su hermano, Tony Hernández, fue juzgado acá, tuvimos oportunidad de cubrir ese juicio, fue señalado y fue hallado culpable de tener vinculaciones directas con organizaciones criminales de narcotráfico que incluían unas con el Chapo Guzmán, que también está preso acá, y al caso que también tuvimos oportunidad de cubrir. Cuando se señala a los expresidentes, sale el señor, o sea, los jefes de Estado en América Latina, si se recuerda a Manuel Zelaya, uno dice, este señor también ha sido señalado y mencionado, solo que este era amigo de Hugo Chávez y el actual se supone que no es de izquierda sino de derecha, pero a ver, está mencionado por formar parte
de el crimen organizado, por jugar una pieza clave. Nosotros hemos escuchado a los fiscales, hemos leído todos sus documentos. Entonces, Honduras es una especie de narcoestado, de acuerdo a todas las investigaciones y señalamientos de los fiscales federales de acá, de la ciudad de Nueva York. Vemos cómo se maneja el poder. Se ha señalado, por ejemplo, cómo el narcotráfico paga las campañas electorales. En México esto no es tampoco una noticia que espante. En Guatemala hay que recordar que uno de los candidatos presidenciales de Guatemala está preso aquí también y se le hizo un juicio por haber recibido dinero del narcotráfico a cambio de nombrar miembros de los carteles como ministro de Interior y Justicia y como encargado de la defensa para que los carteles no tuvieran ningún problema en atravesar el territorio guatemalteco. Y así nos vamos por toda Centroamérica sin tomar en cuenta que también en Nicaragua hay elecciones. Esas elecciones de Nicaragua son más o menos como las de Venezuela, Rolando. Porque, a ver, ¿quién va a creer en el padrón electoral de Nicaragua gobernado por Daniel Ortega, no? Entonces, estamos viendo cómo hay una unión del poder con el crimen organizado, con el narcotráfico y con agentes del terrorismo. Es decir, ¿qué posibilidades hay de que el pueblo escape a esto? Mira, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, que hemos estado en contacto con la gente de Iniciativa por el Cambio, es complicado porque ellos exigen que en estas elecciones no se presente Daniel Ortega, que se dé en realidad un gobierno de transición de 1 o 2 años y que aquellos que estén en el gobierno de transición no participen en la siguiente elección. No se los ha aceptado Daniel Ortega. Lo que pasa es que a veces nosotros nos perdemos en entender la parte más grande. Hombre, no es que Daniel Ortega no quiere. Quienes presionan a Daniel Ortega para que él no ceda. El socialismo del siglo XXI, y volvemos a lo mismo, el socialismo del siglo XXI es parte de la agenda, es una herramienta de la globalización o el cambio del hegemón, de la hegemonía a nivel global. China, Rusia, Irán, estamos en la misma. Ahora, ¿hay algo que se puede hacer? Bolivia dio el ejemplo. Hombre, fueron 21 días donde se vio la solidaridad de la gente, se ahogó al Estado porque no se producía, no había pago de impuestos prácticamente, la gente no quería trabajar, 21 días. La única manera que queda realmente es que la propia gente en estos países que están afectados por estas dictaduras, narcodictaduras, realmente salgan a las calles de manera pacífica y se nieguen a seguir alimentando económicamente al Estado. El tema del narcotráfico. Tú mencionas los carteles de narcotráfico en México, en Nicaragua, en Honduras. Ninguno de ellos produce cocaína. La cocaína la produce principalmente Perú, Bolivia y Colombia. Y gran parte de la cocaína del Perú en realidad va a Bolivia para un reproceso, una mejora del producto, y de Bolivia sale. No es al azar que cuando el Che Guevara empezó su aventura en Bolivia para expandirse a Sudamérica, fue frenado en seco. Bolivia es un país estratégico. El socialismo lo ha intentado 2 veces. El Che Guevara, gracias a Dios, falló. Pero el socialismo del siglo XXI, que está mucho más articulado que en los años 60 con Fidel y con el Che Guevara, está logrando cosas importantes para ellos y para sus amos que están arriba, como lo hemos dicho, China, Rusia, Irán. Pero por lo que hemos vivido nosotros en Bolivia, yo te digo, querida Mabel, querido Luis, esto no está en manos de los políticos. Esto está en definitiva en manos del pueblo. Lo que sucede es que lamentablemente el movimiento cívico en Bolivia, como en otros países, se ha descabezado. Y se ha descabezado porque la gente le puso la confianza a alguien, ese alguien realmente no continuó la parte cívica, se polarizó políticamente, y tú ves en Bolivia el gran ejemplo de Yanine Áñez, que no hizo absolutamente nada para limpiar el padrón electoral, anular la sigla del movimiento del socialismo por diferentes faltas electorales que había cometido. En fin, no hicieron nada. No hicieron nada, y ahí lo que corre es dinero. Y corre dinero, de nuevo, del narcotráfico. Yo creo que quienes tienen que tomar en este momento cartas en el asunto son los países más afectados por el narcotráfico, aquellos cuya sociedad, cuya juventud, cuya niñez está afectada por el tráfico de la cocaína boliviana, peruana, colombiana, países como Alemania, como el propio Estados Unidos
Inglaterra, Francia, España, tienen que tomar las cartas en el asunto y tratar de hacer algún tipo de incentivo o promover movimientos cívicos pacíficos que lleguen realmente a tener elecciones pacíficas, elecciones totalmente limpias en estos países, sobre todo en Bolivia. Y no lo digo por ser boliviano, pero es que el epicentro del narcotráfico es Bolivia en estos momentos. Y si los actores internacionales, los grandes actores internacionales, se ponen las pilas y ponen un colchón económico a Bolivia para que se abandone el narcotráfico, porque les digo, se calcula que en efectivo, dinero en efectivo en Bolivia, se quedan aproximadamente 3.000 millones de dólares. Solamente lo que se queda en Bolivia, no lo que se reparte en el resto de actores. Entonces, ¿hay solución? Sí, pero va a requerir de mucha visión, de negociación a ciertos niveles y de sacrificio. De mucho sacrificio y también, ¿por qué no decirlo? Espacios como el tuyo, querida Maybor, querido Luis, donde se hablen estos temas, se hablen en canales abiertos, se hable de la realidad, de la cruda realidad, porque la única manera de cambiar las cosas es entender la situación en la que nos encontramos. No podemos hacer como los políticos, que todo lo quieren negociar, que todo lo quieren pormenorizar, lo quieren minimizar en todo caso, y no ver la realidad. Y por eso, vuelvo y repito, a veces parece que para uno ver la realidad tiene que realmente doler mucho para que uno vuelque la cara y diga, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Así es. Bueno, también le tiene que doler muchas veces en el bolsillo a Luis. Claro, a ver, es que Rolando está diciendo muchas cosas que son de sentido común, pero hay que tener mucho valor para decirlas. Este enemigo exige sacrificio. Eso que no lo dude nadie. Ganar nos va a costar. Y nos va a costar mucho. Y eso no son palabras vacías. No son palabras huecas. Afortunadamente, yo por lo que percibo, quizás por los ambientes en los que estoy dialogando este tipo de cosas y conversándolas y demás, y la información que me llega, cada vez tengo noticias, y esto no es ningún farol, es así como yo lo vivo y como yo lo percibo, hay más gente dispuesta a hacer ese sacrificio. Y cada vez hay más gente que reivindica la sociedad civil, que no hay otra. De aquí no nos van a sacar los corruptos que están sacando un rédito de esto. Para mí hay un grandísimo misterio que es ese mentiroso que se cree sus propias mentiras, que al final es lo que yo creo que intentan simular algunos políticos. Sin embargo, no es ninguna tontería lo que acaba de decir Rolando, de que el epicentro es Bolivia, y no es ninguna tontería, y nos interesa muchísimo a los españoles, porque por alguna razón parece ser el epicentro de este ajedrez. Y quiero referirme al coronel Germán Cardona, cuyo informe, cuando trasciende a medios y nos damos cuenta de que está puesto que España va a tener a Podemos, básicamente Podemos, se deduce que es Podemos, una fuerza política que se lanza desde allí, que va a servir para introducir la droga en Europa. O sea, una cosa increíble. Y entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene este enclave, porque por alguna razón, esto, y volviendo también a lo que decía Rolando, aquí de lo que se trata es de droga, aquí de lo que se trata es de dinero. No nos engañemos. O sea, la maquinaria, los motores que están impulsando todo esto, están alimentados y bien engrasados de ese tema, porque si no, no se puede entender. Miren, yo he visto con grandísimo asombro en otro país de Hispanoamérica cómo cuando una persona, bueno, lo voy a decir, venga, Calderón se ponía a combatir en la frontera el tema del narcotráfico, se le acusaba de poco humanitario, porque los narcotraficantes, al verse faltos de dinero, se estaban matando entre ellos. Hombre, había que tener una empatía con el narcotraficante. Entonces, claro. Ese es el problema que tenemos. O sea, al final nos están imponiendo unas retóricas y unas dialécticas que no tienen nada que ver con nuestra idea de la justicia. Es una justicia simulada. Y quien simula la empatía es un psicópata. ¿De acuerdo? Es una de sus definiciones, porque no la tiene. Entonces la tiene que simular de alguna forma. En fin, pues bueno, pues dar la razón y hacer hincapié en dos cosas importantísimas, de verdad, que se tiene que llevar la gente de Sin Filtros, que le tiene que quedar muy clara. El grandísimo enclave que es Bolivia, y que esto nos va a costar un precio salir de ello, evidentemente. Así es. Definitivamente, sería interesante cuando Rolando justamente plantea el tema de que Bolivia forma parte importante de todo este esquema que rueda por toda América Latina
por los Estados Unidos y Canadá, porque hay que decirlo que esto es un asunto hemisférico, está muy bien estructurado, tienen una línea de acción muy clara, y aquí la aplicación de la justicia lamentablemente no alcanza. No alcanza porque este fenómeno criminal tiene muchísimos tentáculos. Aquí se ha establecido, se supone que los Estados Unidos es el país donde, al menos hasta ahora, se ha aplicado la justicia en mayor nivel si se compara con otros, como Canadá, por ejemplo, o no hablemos ni de México ni de nada de eso, porque recordamos el caso del general Cienfuegos Cepeda y ya pues por ahí podemos ir en adelante. Pero definitivamente cada día es más complejo aplicarle la justicia a estos individuos. Aquí, para sacar a Nicolás Maduro, se establecieron sanciones que ahora todo el mundo dice que hay que quitarlas. Se investigó, se figuró y configuró un diagnóstico, pero los Estados Unidos fueron infiltrados por el régimen de Nicolás Maduro, por el régimen castrista y por estos movimientos. Los Estados Unidos están infiltrados, vamos a estar claros. Aquí hay gente que llegó infiltrada con el chavismo desde el inicio del chavismo en 1999 y antes. Entonces, ¿cómo trabajar? Se han infiltrado, están en agencias de lobby, están metidas en lo que son bufetes de abogados, gente cercana a todos los puntos cardinales de fiscalía, etcétera. Es decir, el chavismo, que no es el chavismo, porque cuando uno habla del chavismo se cree que el chavismo es el chavismo. No, esto es un modelo, un pulpo que tiene muchos tentáculos, y el chavismo fue un modelo, un laboratorio que lamentablemente triunfó en Venezuela y acabó, porque Venezuela no es lo que era anteriormente. Venezuela está carcomida y hay algunas fuerzas que han dependido del Estado toda la vida, porque esto no es nuevo. Ahí hay un escándalo ahora porque salieron unas fotos de unos tipos jefes de cámara con el régimen viendo a ver cómo hacen para sobrevivir. Eso no es nuevo, eso es muy viejo, porque les gusta el gobierno y tener contratos del gobierno, porque siempre ha sido fructífero y todo, desde la época de la democracia y ahora en la dictadura, todo el mundo chupa del gobierno. Antes se llamaban empresarios, ahora se llaman enchufados, pero siempre han tenido acceso al dinero que representaba antes la renta petrolera, y ahora pues es de todo, porque en Venezuela sí se amplió la producción, pero bueno, con la venta de cocaína, de oro, de titanio, de no importa qué otro mineral que están extrayendo de la tierra, no para beneficio de los venezolanos, sino para beneficio de unos pocos y de estas estructuras criminales. ¿Cómo acabar con ello? A ver, se han ensayado todo, desde Estados Unidos y desde la comunidad internacional, pero más particularmente, y hay que destacarlo, fue desde Estados Unidos que se ha ensayado todo. Se generó un acuerdo, que es lo que tú dices, Rolando, que hay que hacerlo desde afuera porque desde adentro es imposible. Se generó un acuerdo, se creó un consenso, se creó el grupo de Lima, el grupo de contacto, el grupo del otro, la gente de allá de Europa también se metió. Se ha hecho de todo. Se hizo un diagnóstico, se presentó un diagnóstico equivocado, de manera deliberada, al principio aquí en los Estados Unidos, para que no se llegara al fin del asunto. Y luego, posteriormente, tras investigaciones de think tanks, de grupos de investigadores de inteligencia, etcétera, se ha logrado identificar que ciertamente la naturaleza del régimen de Maduro, como la naturaleza del régimen de Bolivia, etcétera, son criminales, son estructuras criminales, red de redes, y Venezuela lamentablemente es una de las cabezas grandes, así como también Bolivia, de esta red de redes. ¿Cómo la tumba? ¿Cómo se desmonta el cartel o la red de redes? Si tienes accionistas de esa corporación suprarregionales, y Rolando ha dicho también, China, Rusia, Turquía, Irán, etcétera, países parias que se aprovechan de la posición geográfica, de la estructura de los recursos naturales, etcétera, y ahí están. Entonces,
La gente que hace, bueno, creo que ha sido estoico presentar cómo en los últimos 20 años los venezolanos han trabajado, han hecho de todo. O sea, yo misma, yo marché en Caracas, yo anduve caminando toda Caracas, nunca en mi vida me imaginé que fuera a caminar tanto, caminamos, saltamos, brincamos, se hizo de todo, pero no ha habido nada porque la estructura es fuerte. ¿Se puede salir desde adentro y desde afuera? No, yo creo que hay que tener, y en eso Rolando que dice desde afuera, yo creo que se debe trabajar en conjunto para desmontar un régimen de esta categoría que no lo habíamos visto en América Latina tal cual como lo vemos hoy en día. Rolando. No, claro que sí. Cuando yo digo que hay que hacerlo desde afuera, por ejemplo, el caso de Venezuela y Bolivia en el mismo camino, hay la voluntad de la parte interna, pero tiene que haber las sanciones como están con Venezuela. Pero aparte de eso, caso específico de Bolivia, que es el epicentro del narcotráfico. Si Bolivia depende del narcotráfico, y yo que he viajado al Chapare en varias ocasiones a hablar con la gente está acostumbrada al dinero del narcotráfico, consideran que están en el derecho a vivir del dinero del narcotráfico. Tienes que reemplazarle ese dinero. Cuando yo me refiero a la acción externa, es que, por ejemplo, préstamos dirigidos de parte de Alemania, Reino Unido, en fin, otros países, que logren reemplazar la economía de la cocaína, generar trabajo y de esa manera dejar sin discurso al socialismo del siglo XXI. Eso es lo que se tiene que hacer. Y si se lograse eso en países como Bolivia y posteriormente Venezuela, quién sabe si en la parte intermedia también Nicaragua, se puede plantar un precedente muy fuerte, porque hay que ganar una batalla para animar a la gente. Y eso es lo que no se ha hecho. Si nosotros miramos, en realidad, la derecha no ha ganado ninguna batalla. Ha hecho el amague, Bolivia como ejemplo, hizo el amague durante 11 meses para después retroceder. Se necesita tener un plan, una estructura que cuente con el apoyo exterior, porque la voluntad del pueblo en estos momentos, sin un colchón económico, no sirve de nada. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la gente puede tener mucha voluntad, pero es que hay gente que está en necesidad extrema, en hambre, y empiezan a conformarse. Y eso es parte del libreto del socialismo del siglo XXI, como lo decía Luis. Te van amagando, te van sedando de a poco, hasta que no tenés ni siquiera la voluntad de reaccionar. Miremos Cuba. ¿En qué se convirtió Cuba después de 60 años? La gente sí aspira, idealiza la libertad, pero comemos 3 veces al día. ¿Te das cuenta? Entonces, para no llegar a eso tiene que haber una acción inmediata. Y países, yo les repito, países como Alemania, que está azotado por el tema del narcotráfico en la juventud, en la niñez inclusive, tienen que tomar cartas en el asunto, porque ellos solos no pueden acabar con el narcotráfico, ni Bolivia, países como Bolivia, tampoco podemos nosotros solos enfrentar una economía sin la realidad del narcotráfico que nos ha creado una dependencia económica hacia el narcotráfico. Así es, Luis. Sí, la verdad es que a mí me asombra la ventaja que nos lleva. Esta gente va preparando siempre el terreno y por alguna razón, oye, no se dedican a otra cosa y bueno, pues organizan sus estructuras para controlarnos. A mí me hace gracia cómo nos hemos vuelto alérgicos a la idea del globalismo. Yo el primero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo soy pro mercados y todo lo que uno quiera, pero claro, a mí el tema del globalismo, ahora mismo viendo además cómo lo están utilizando las izquierdas para imponer esta cosa horrible del socialismo del siglo XXI, pues no puede otra cosa más que causarme pavor. Sin embargo, si nos damos cuenta, lo han hecho muy bien. Y yo creo que tenemos que ahondar e investigar y trabajar precisamente en esto porque nos va la supervivencia a todos. En el socialismo no hay final feliz. No hay final feliz. O sea, hay una serie de etapas y sabemos cómo se empieza. Sabemos que puede durar más o menos en función de la resistencia del pueblo y hay un momento en el cual se acaba como se acaba, ¿de acuerdo? Así que yo invitaría a que por egoísmo puro y duro hagamos no un globalismo, llámenlo una globalización, llámenlo una unión entre patriotas, llámenlo un ayudar a ti porque mañana me va a afectar a mí, y eso nos surge a todos y esta idea la tenemos que soltar a los 4 vientos todos los que podamos porque es el más puro sentido común y yo no sé si llegamos hasta un poco tarde ya, así sí, que... Yo creo que sí estamos tarde. No sé, yo creo que estamos muy tarde porque ellos son unidos, trabajan 24 horas al día desde hace muchísimo tiempo, tienen décadas trabajando para esto bajo la tutela
a menos en América Latina, de Fidel Castro y compañía, lo han tejido, se han equivocado y saben cuál es la equivocación y la han replanteado para mejorarla. Entonces, el proceso ellos lo han hecho muy bien. En cambio, la derecha no lo ha hecho bien porque la derecha se conformó, la derecha logró unos espacios y se conformó con esos espacios, y de ahí en adelante descuidó la formación educativa, que esa sí la aprovechó la izquierda, y ese es uno de los graves problemas que tenemos, es que la juventud, los niños tienen el cerebro lavado. Es un proceso de desmoralización de la población, y lo estamos observando en estos momentos. Aquí en los Estados Unidos puede ser un modelo de laboratorio perfecto, y lamentablemente este es el modelo de capitalismo que surgió y fungió como modelo por muchas décadas, pero yo no creo que esta emboscada que estamos haciendo y que se está observando como tímida por parte de los conservadores vaya a tener un efecto inmediato que pare esto que viene, ¿no? Porque lo estamos observando, y ellos han llegado y están ocupando todos los espacios de poder. El centro está infiltrado por todos lados. Entonces, lo mismo ocurrió en Venezuela, lo mismo ocurre por aquí y por allá. Yo no sé cómo va a pasar el tema en Brasil, porque estamos observando que allí el cáncer está, allí el populismo reinó, allí el crimen organizado operó. Está Bolsonaro allí, no sabemos cuánto tiempo le vaya a tardar, pero la gente, una parte de la gente despierta y la otra no. No sabemos si somos mayoría o no, porque también ellos cuentan con algo que nosotros no tenemos, que es el poder económico y el corporativo ahora. No sé tus reflexiones finales, Rolando. Bueno, la verdad que hay que esperar un poco. Como bien decían ustedes, Biden está firme en muchos papeles en Estados Unidos. Puede haber un cambio, o por lo menos el Partido Demócrata tratar de hacer algún tipo de cambio, porque nosotros podemos preocuparnos de lo que pasa en Bolivia, Nicaragua, Honduras, en la región, pero en realidad lo que puede de manera brusca determinar un nuevo rumbo es lo que el actual gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica, llegue a realizar. ¿Será que el Partido Demócrata realmente va a entregarle en bandeja la hegemonía a China? ¿Será que los patriotas de Estados Unidos lo van a permitir? ¿Será que ese Estado profundo, que es capitalista, lo va a permitir? Esa es la gran pregunta que hay que hacer, y amén de que nosotros hagamos nuestra tarea en cada uno de nuestros países, uniendo nuestra región en Latinoamérica, necesariamente hay que estar atentos a lo que haga Estados Unidos, porque esto se define en estos momentos con fuerza económica, presión económica, y Bolivia no puede realizar una presión económica, mucho menos Venezuela, Nicaragua, Honduras, no pueden. La presión económica la va a ejercer Estados Unidos con sanciones para cambiar de rumbo. Hay que saber entender y esperar a ver estos próximos 6 meses cuáles son las determinaciones y el rumbo que deje ver el Partido Demócrata en Estados Unidos.